noches, colegas, ¿qué tal? Bueno, son las 10 de la noche. Estaba aquí conversando con algunos miembros del equipo. Hemos tenido hoy día una sesión de entrenamiento virtual. Y hace tiempo no hacíamos ningún video, así que, ¿por qué no hacerlo? Bueno, pero el asunto también pasa por qué temas decir, qué temas comentar. Bueno, esa es una mascota del vecino, que espero que se calme dentro de un poquito. Bueno, estábamos haciendo un curso de flujo efectivo. Es un tema que estamos promocionando. La semana pasada, bueno, en realidad los jueves y viernes de la semana pasada dimos un curso de NIC 7, flujo de efectivo, porque es un tema importante, ya no solamente para el contador, digamos, que maneja NIF, sino también para el contador que tiene que cumplir con ciertas obligaciones tributarias. Dentro de la normativa tributaria peruana, en el libro de inventarios y balances, hay que presentar el estado de flujos de efectivo, y hay que hacerlo con 2 puntos decimales, ¿no?, como marca la norma tributaria peruana. Aunque los contadores que ya reportan información financiera a la SMB o a la SBS ya venían preparando el estado de flujo de efectivo de alguna manera, pues muchas empresas que no tenían esta obligación de reporte financiero ya lo han tenido que hacer a partir de esta exigencia tributaria, que no es de ahora, ¿no?, que ya viene de hace algunos años. Entonces el día jueves y viernes de la semana pasada hicimos un curso de 6 horas, 3 horas el jueves, 3 horas el viernes. El salón estuvo repleto, algunos colegas quedaron fuera, lamentablemente muchos se inscriben faltando un día y ya los cupos se acaban. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos cerca de 5 estados de flujo de efectivo de diversos niveles, y espero que les haya servido de mucho, ¿no? Hoy día hemos repetido el tema desde el punto de vista virtual para algunos colegas que se quedaron fuera. Ahora, hacer un video pues sobre divulgación contable de alguna manera puede sonar un poco aburrido, ¿no?, porque los temas contables, digamos, ¿a quién le interesa? Bueno, a mí personalmente me interesa mucho y espero que a muchos colegas también. Si usted hola Johnny, ¿qué tal? El Marco Aurelio de las NIF, no me vacile Johnny. Johnny es un gran amigo que tenemos. Hay modificaciones tributarias de las cuales tenemos que hablar. Sí, Gerson, este es el libro de las KPMG comentadas. Es uno de mis libros de cabecera. Te comento que es muy bueno, se lo recomiendo. Aquí tengo otro, este es de KPMG, este es de EY. Por acá tengo unos de Deloitte. Afortunadamente tengo buenos amigos en las Big Four que amablemente pues me regalan sus libros, ¿no? Así que ahí los tengo y los leo con bastante regularidad. Hola Claudia, ¿nos podría ayudar sobre análisis DuPont, por favor? Y me gustaría ayudar sobre análisis DuPont, pero no ahorita. En algún momento hablaré sobre finanzas, y es un tema interesante también las finanzas que vamos a comenzar a enseñar también aquí en FAS Perú. Bueno, si tienen alguna consulta contable, Claudia, con mucha pena hoy día no voy a hablar de finanzas, pero de pronto en algún otro video, con mucho gusto. Así que si tienen alguna consulta contable, mientras yo voy hablando de algún tema contable que creo que es de interés, ustedes podrían hacer las consultas que quieran. A ver, de pronto nos sale una noche bonita entre colegas, ¿no? Bueno, uno de los temas que siempre hablo en mis cursos para cuando damos inicio a un diplomado NIF, ya en junio vamos a comenzar un nuevo diplomado. A propósito, invitamos a la comunidad que se junte con nosotros para armar un grupo bonito de estudio de NIF. En junio comenzamos, creo que es la segunda semana de junio, que comenzamos un nuevo diplomado. Y siempre en la primera sesión, siempre comento lo siguiente, ¿no? Es acerca de los famosos principios de contabilidad generalmente aceptados, que fue esta la base contable que nos dieron en las universidades, y es perfecta que nos hayan dado esa base contable. Yo recuerdo que allá por el año 98, que empecé a estudiar, pasé de General en Letras a la Facultad de Contabilidad en la Universidad Católica. En el año 98 fue que me dieron
fue que me dieron. Hola, hola José, ¿qué tal? Saludos hasta Chile, José. Gracias por ese término de evangelizar, ¿no? Pero yo lo menos que hago es pontificar, ¿no? Yo digo las cosas que creo cómo se aplican, que el tema NIF, y evangelizar como suena que soy el pontífice, ¿no? Y la verdad, estoy bastante lejos de hacer eso. Pero qué gusto que estés viendo, José. Un saludo hasta allá, hasta Chile, ¿no? Bueno, ¿qué le decía sobre el tema de los principios de contabilidad generalmente aceptados? Bueno, cuando ustedes, seguramente a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí me ha pasado, ¿no? Llegas al curso Contabilidad 1, ¿de acuerdo? Y en este curso te dan una hojita con 14 principios de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, ente, empresa en marcha, la prudencia, ¿verdad? Moneda común denominador, ¿no? Y hasta ahora pasa lo siguiente. Hola, hola Marita Gómez, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y hasta ahora pasa lo siguiente, ¿no? Pasa que nos dan estos principios de contabilidad, el profesor o la profesora comienza a explicar de qué se trata, y acto seguido te dice, pon ejercicio, ¿no? Pon ejercicios referentes a eso. Pues, y uno echa mano pues de su ingenio para ver cómo sale librado de esos principios contables y sus ejemplos. Esos principios contables que nos dan, estos 14 que yo estoy nombrando, ¿no? De empresa en marcha, ente, común denominador, prudencia y tantas cosas más, que yo me acuerdo que eran 14 más o menos. Esos principios contables pues se elaboraron en la década de los 70 en una conferencia internacional de contadores interamericana, creo que fue así, en la década de los 70, donde se sentaron ciertas bases de la contabilidad pues, para Latinoamérica, ¿no? Digo para Latinoamérica porque la contabilidad en Estados Unidos pues, comenzó a desarrollarse muchísimo más antes de los 70, ¿no? Hay APBs, ARBs, ONBs, normas contables norteamericanas que datan del 40, imagínate, ¿no? Claro, al ser un país industrializado, la contabilidad no es una disciplina que avanza al ritmo de los negocios, ¿no? A medida que el negocio avanza, la contabilidad va detrás y avanza, porque no se puede quedar rezagada si la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Si allá se hicieron empresas, industrias, contratos, pues el tratamiento contable también se elaboró de manera paralela, ¿no? O muy seguido en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que en la década de los 70, una empresa minera peruana fue la que hizo por primera vez un contrato de arrendamiento financiero, década de los 70, o sea, hace más de 40 años, ¿no? Y cuando esa empresa hizo ese contrato de arrendamiento financiero, pues acá eso nunca se había hecho, era una novedad, ¿no? Simplemente no se sabía cómo se contabilizaba, y tuvieron que traer un especialista, ¿no? Para que le diga cómo contabilizar un contrato de arrendamiento financiero, porque en el Perú no había norma. Ya en Estados Unidos se había desarrollado norma contable para eso, porque pues allá ya existía este modelo de negocio de los arrendamientos financieros. Bueno, seguía con esto de los principios de contabilidad generalmente aceptados. A mí me entregaron estos principios, pues, como les digo, en el año 96 más o menos. Y estos principios se redactaron, ¿no? En esta junta de contadores en Mar de Plata, me acuerdo que leí una vez. Y eso fue un buen cimiento para la construcción de la contabilidad pues, a nivel regional, ¿no? Sin embargo, pues uno se da con la sorpresa, uno que le invitan a las universidades a veces a dar algunas conferencias, uno se da con la sorpresa de que estos 14 principios todavía existen, ¿no? Y todavía se los siguen entregando a los colegas o a los futuros colegas con la misma técnica mecánica de estudio, ¿no? Haga usted ejemplitos de estos principios. Creo yo que ya no deberíamos utilizar esos principios, creo que esos principios están bastante obsoletos, ¿no? A ver, les comento, por ejemplo, dice, me acuerdo mucho que el principio de prudencia decía pues que uno, dado dos valores para un activo, uno tiene que elegir el menor, y dado dos valores para el pasivo, uno tiene que elegir el mayor, ¿no? Porque hay que aplicar el principio de prudencia, decía ese principio. Pues hoy en día no tiene sentido ese principio, ¿no? Hoy en día estamos hablando de valores razonables, estamos hablando de costo amortizado, estamos hablando pues de una serie de mediciones de activos y de pasivos, cada una ad hoc de acuerdo pues al uso del activo o en
¿no? De acuerdo al modelo de negocio, porque ya no estamos para elegir entre el mayor o el menor, ¿no? Hay modelos de valoración establecidos en las NIF, ¿no? Eso por un lado. O sea que eso traería por abajo el tema pues del principio de prudencia, ¿no? Y luego había otro principio también, no sé si ustedes se acordarán, de moneda común denominador, ¿no? Que decía que las transacciones que una empresa hace son homogéneas y esas hay que reducirlas a una expresión, ¿no? No, perdón, las transacciones son heterogéneas y hay que traducirlas a una expresión homogénea que es la moneda, ¿no? Y que la moneda común denominador es la moneda de curso legal del país, decía este principio. Pues si aplicamos eso hoy día, estamos perdidos porque existe una norma que es la norma NIC 21, que te habla de moneda funcional. Entonces, este tema de moneda común denominador quedó fuera, quedó obsoleto, ¿no? Esos son los temas, por ejemplo, que cuando uno comienza a leer esos principios, que en un principio te ayudan a entender la contabilidad, pero ya la contabilidad, al igual que cualquier disciplina, evoluciona, ¿no? Y algunas universidades, creo que algunas, no todas, porque no conozco a todas, obviamente, están quedándose también en el tiempo. Ese es el principio, ¿no? Y podemos seguir analizando así cualquier principio, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que nos ponían ejercicios sobre el ente, ¿no? Sobre que un accionista hacía transacciones y que esas no se registraban. Bueno, un accionista perfectamente puede hacer transacciones con su empresa. El asunto es cómo registrar esa transacción, ¿de acuerdo? Hoy día, por ejemplo, estuve en una reunión con un potencial cliente, estuvimos pidiendo una potencial asesoría, y nos comentan, pues, que, bueno, me comentaron, yo estaba en esta reunión, nos comentan que la empresa va a tener una escisión patrimonial. ¿Cómo una escisión patrimonial? Bueno, hay que analizarla, ¿no? Y me comentan, pues, que una empresa A que tiene inversiones en acciones en una subsidiaria, pues, va a transferir esas acciones a otra empresa, que va a ser la nueva holding, ¿no? Y que así va a ser la escisión patrimonial. Y yo le digo, ¿quién va a ser el dueño de la nueva holding? Pues el antiguo dueño, o el mismo dueño del grupo empresarial. Pues entonces lo que está pasando aquí es está habiendo una distribución de dividendos oculta, ¿no? En forma de acciones, o sea, analizando la sustancia de la transacción. Y ahí de eso se desprenden también algunos asuntos tributarios, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y así podemos pasar revisándonos todos los principios de contabilidad y llegar a la conclusión de que la mayoría de ellos, si no son todos, pues ya están desactualizados y deberíamos dejar de leerlos. Claro, uno se preguntará, ¿y con qué lo reemplazamos? ¿No? ¿Con qué reemplazamos estos principios de contabilidad? Pues la respuesta es, estimados colegas, lo tienen que reemplazar con el marco conceptual. Ese marco conceptual es el que debemos leer y reemplazar a estos principios de contabilidad, ¿de acuerdo? El marco conceptual es suficiente, habla sobre las características cualitativas de la información financiera, ¿verdad? Tiene definiciones de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingreso, de gasto, ¿no? Así que ahí yo creo que con el marco conceptual se pueden solucionar muchos problemas contables. O sea, está bien que el marco conceptual es una norma genérica y obviamente pues hay que ir a lo específico que son cada norma, pero en muchas situaciones el marco conceptual nos puede ayudar a librarnos bien de ciertas transacciones contables y ver su registro, ¿no? Ver su registro. Por ejemplo, yo les comento una anécdota con el marco conceptual, ¿no? Una vez yo estaba asesorando una empresa y esta empresa tenía una transacción de más o menos del orden de los... Había una transacción del orden de los 500 millones, ¿de acuerdo? 500 millones de dólares, o sea, tomar decisiones ahí como que un poco que te quemaba la mano, ¿no? 500 millones de dólares, ¿cómo registrarlo? Pero esa transacción era que una empresa había pagado a un grupo de clientes y había hecho un pago para cambiar una cláusula contractual en un contrato de venta de materia prima. Había hecho un cambio contractual y esa penalidad, pues, que la empresa tuvo que pagarle a sus clientes era de 500 millones de dólares. Entonces la consulta caía por su propio peso, ¿no? ¿Cómo debieron reconocer esta penalidad? Habida cuenta, ¿no?, de que el contrato con los clientes, esa penalidad no era para cancelar el contrato, esa penalidad no era para romper el contrato, esa penalidad era para cambiar unas cláusulas dentro del contrato. ¿De acuerdo? ¿Qué cláusula? Era un contrato de compra de
Era un contrato donde la empresa vendía petróleo a precio fijo y resulta que quería cambiarlo a precio de mercado, ya de precio fijo a precio de mercado. Y el contrato tenía para más o menos unos 10 años más luego del pago de este cambio de cláusula contractual, ¿no? Entonces la consulta que era pues netamente cómo contabilizar este pago, ¿no? La empresa iba a dejar de vender a precio pactado y iba a vender a precio libre ahora, ¿no? Entonces, el asiento contable es muy sencillo, ¿no? Usted abona el efectivo y la pregunta del millón es ¿a dónde cargo, ¿no? ¿A dónde hago el cargo del efectivo? Y ahí te pones a pensar en el marco conceptual y dos opciones se te ocurren, ¿no? Porque por la naturaleza de la cuenta, cuando sale el dinero, pues tú tienes que cargar o ya sea un activo o ya sea un gasto. Entre esas dos variables tornaba la discusión, ¿no? De qué hacer, gastamos o reconocemos un activo que sea amortizable en el plazo del contrato. Que esa era la posición de la gerencia, ¿no? La gerencia, no, como el contrato sigue, hay que amortizarlo en el plazo del contrato, pero activar. Entonces tú te vas a marco conceptual y el marco conceptual dice que un activo es un recurso que tú controlas, ¿no? Y del cual esperas beneficios económicos. Entonces la pregunta es, ¿qué activo ha obtenido la empresa por pagar esta penalidad? Ni activo, ni tangible. Yo no les vi ni un activo tangible ni un activo intangible. No se controla nada. Y el marco conceptual es clarísimo, ¿no? Un activo es un recurso controlado por la empresa. Y de esta transacción de pago, pues la empresa no controlaba nada, ¿no? A menos que me digas que la empresa controla el precio del petróleo, pues no controla nada. Así que al no controlar nada, esto debía ser un gasto directamente, ¿no? Mire, el contralor poco más y se pone agresivo conmigo, ¿no? Me dijo que no, ¿cómo es posible? Que esto tenía que diferirse, que no sé qué vaina. Y mi sustento era clarísimo, ¿no? El marco conceptual dice de que si tú no controlas nada, con el pago que tú haces, no controlas nada, esto es gasto. Así es fácil, ¿no? Y no hay mayor análisis que hacer, ni interpretación que hacer. Entonces, bueno, este señor, el contralor, decidió recurrir a otros consultores más caros, a ver qué le dicen, ¿no? Y obviamente pues uno puede conseguir consultores más caros, pero al final le dijeron exactamente lo mismo, que eso era un gasto, ¿no? ¿Y cómo lo solucionamos nosotros con el marco conceptual? ¿Cómo lo solucionaron los otros? Con análisis de NI 39, con análisis de NI 32, con análisis de derivados, ¿no? Un informe así enciclopédico que era solamente para sustentar el honorario, ¿no? Al final de cuentas, el asunto era un gasto, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es, sí, pues empezar con una buena lectura del marco conceptual, ¿no? Y el marco conceptual tiene muchísimas cosas muy interesantes que podemos discutir y conversar, ¿no? Si tienen alguna... la Susana, a los tiempos, discúlpeme que salude acá a la gente, a los tiempos no conversamos, Susana, ¿qué tal? Ahí recibo tus comentarios siempre. Gracias, Anneli, gracias por estar ahí, Anneli. Bueno, les comentaba sobre el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual tiene muchísimas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el marco conceptual tiene una parte, voy a leer el marco conceptual tal cual lo dice para no inventarlo, pues pronto me olvido de alguna frase y quiero que esté en su tiempo contexto, ¿sí? Vamos a conocer el marco conceptual. Aquí hay un libro. Vamos a ver. Framework. Acá está. Framework. A ver, veamos qué dice el marco conceptual. Hay una definición interesante que está en el marco conceptual acerca del gasto y sobre esto se puede hablar toda la noche, ¿no? Imagínense sobre lo que tenemos que ver por acá. A ver. Vamos a ver. Déjenme encontrar acá. Está bien, ¿no? Acá está la definición. Sí, acá está el marco conceptual. Miren lo que habla el marco conceptual. Te habla sobre... No sé si es necesario ya leer los 14 principitos. Cuando miren de lo que te habla el marco conceptual, te habla de los usuarios y de la información que ellos necesitan. De eso te habla. Y eso también
te habla el profesor en la clase 1, ¿no? En la clase de contabilidad 1, en la primera clase te dice que el inversionista, los empleados, los prestamistas, los proveedores, los clientes, el gobierno, el público, todo eso que está acá. Nada, que el gobierno fue quitado del marco conceptual actual porque el gobierno no es usuario de estados financieros, no en el sentido que lo establece el marco conceptual. ¿Qué más te habla del marco conceptual? Te habla de la posición financiera, los cambios en la posición financiera, la performance, que es el resultado, te habla de las notas, te habla de la base del devengado, aquí está todo, te habla de la empresa en marcha, o sea, mira, ¿para qué necesitas los 14 principios cuando aquí está base del devengado y está la empresa en marcha? Está que los estados financieros deben ser comprensibles, tienen que ser relevantes, te habla de materialidad, te habla de confianza, de una presentación fiel, o sea, sustancia antes que forma, te habla de la neutralidad, de la integridad de la información financiera, de la comparabilidad de los estados financieros, de la oportunidad de la entrega de la información financiera, del balance entre el beneficio y el costo de entregar una información financiera de calidad. Así que, ¿para qué ir a los 14 principios? Aquí está todo. Y luego el marco conceptual establece cuáles son los elementos de los estados financieros. Dice, los elementos son los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos, ¿no? Eso es lo que te dice la norma. Y aquí, en la norma, este marco conceptual en el párrafo 70b, para que vean un poquito de cómo un pequeño párrafo de marco conceptual nos puede abrir el abanico a un montón de cosas que uno para viendo pues, en el día a día en la empresa, ¿no? Por ejemplo, miren acá, aquí hay una especie de... Hola Mila, saludos Mila hasta el Japón, muchas gracias por verme, espero que sea suficientemente claro, gracias por saludarme. Israel Martínez, amigo de Bolivia, caramba, qué gusto, muchas gracias por tus atenciones allá. Espero volver, pues que no se quede en el tintero las cosas que hemos conversado para desarrollar ahí un plan de entrenamiento con nuestros amigos de La Paz. Bien, entonces tenemos el tema de la performance. Mira, acá voy a leer lo que dice el marco conceptual y luego ponemos 3 o 4 ejemplitos que de pronto pasan en su empresa y que sería necesario que ustedes tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Por ejemplo, dice así, el gasto, dice, son decrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable, ¿no? O sea, se me ocurre que para la siguiente conversación agarramos NIC 1 y para la siguiente NIC 2 y conversamos un poquito sobre cada uno de ellos, ¿no? Pues si queremos tener una especie de guión sobre esto, ¿no? A ver, ¿qué dice acá el tema del gasto? El tema del gasto dice lo siguiente. Los gastos, dice, son decrementos en los beneficios económicos durante el periodo contable en forma de salidas o consumos de activos. Hasta ahí nomás hay un ejemplo, hay varios ejemplos interesantes. En forma de salidas de activos. Por ejemplo, una salida de activo es el costo de enajenación de inventarios, el costo de ventas. Ese costo de ventas es el costo de una salida de activos, ¿no? En forma de salida de activos. Pero también dice en forma de consumo de activos. El depletion, dice acá en inglés, dice el depletion. El depletion vendría a ser como la depreciación, ¿no? La depreciación es un consumo de activos, ¿no? Dice, o incurrencia en pasivos que resultan en decrementos en el patrimonio. Dice, y eso yo lo subrayaría en el marco conceptual, dice que estos decrementos son diferentes de aquellas que están relacionadas con las distribuciones que se hacen a los participantes del patrimonio, es decir, a los dueños. ¿De acuerdo? De nuevo, que estos decrementos en el patrimonio son diferentes, dice, a aquellos que están relacionados con las distribuciones a los participantes del patrimonio. Y esto es bastante interesante porque ¿cuántas veces se da que el participante del patrimonio, llámese dueño, ¿verdad?, es quien se lleva los activos de la empresa? Y muchas veces los coleguitas lo contabilizamos, voy a incluirme también, lo contabilizamos como gasto. A ver, ejemplos. Primer ejemplo, toma nota ahí, para que tome nota sobre esto. Se ha dado casos en que una empresa distribuye dividendos en dólares, cuando su moneda funcional es soles. Entonces toma nota, imagínate que una empresa distribuye $1000 de dividendos, acta de Junta General de Accionistas, póngale $1.000.000 si quiere, da lo mismo un solo o un millón, el ejemplo es el mismo. Entonces una empresa distribuye dividendos en moneda no funcional, en moneda extranjera, su moneda funcional es el sol, y dice vamos a pagar $1.000.000 de dividendos, a 3 soles nada más. 3 millones de soles contabiliza el contador como salida
de patrimonio, ¿no? Carga las 59, 3 millones de soles, y abona una cuenta por pagar al accionista, ¿no? Dividendo por pagar 3 millones de soles. Ya está, bacán. ¿Y está bien? Sí, porque es una transacción, es una transacción monetaria en moneda extranjera que se debe contabilizar al tipo de cambio de la fecha de transacción, 3 soles, 3 millones de soles. Pero resulta que el pago se hace un mes después, cuando el tipo de cambio ha variado y ha subido a 3.30, digamos, ¿no? Se disparó el tipo de cambio, 3.30. ¿Qué va a hacer la empresa al cierre del mes, cuando ya se pague este dividendo? Pues en lugar de sacar 3 millones de soles de su bolsillo, la empresa ha sacado 3.300.000. 3.3. 1 millón de dólares por 3.3, 3.300.000. Claro, pero el pasivo inicialmente registrado fue de 3 millones, así que la ecuación contable o el asiento contable va a estar descuadrado. Y este descuadre, lo hemos visto, que lo mandan como una pérdida por diferencia en cambio. Eso es un error. ¿Qué dice el marco conceptual? Dice que las distribuciones a los dueños de las empresas no son gasto. ¿De acuerdo? O sea, no podrías mandarlo esto como una pérdida por diferencia en cambio porque estarías mandándolo a un gasto. ¿Qué cosa es entonces? Señores, es dividendo. ¿De acuerdo? Dividendo es todo dinero que el accionista se lleva de la empresa. ¿De acuerdo? Claro, excepto el sueldo, porque el accionista es gerente general y gana un sueldo acá. Pero estamos hablando de esto, de lo que se lleva. Entonces, ¿el accionista se llevó de la empresa 3 millones de soles o se llevó 3.300.000 soles? Razónenlo. Se llevó 3.300.000 soles. Claro, y alguno de ustedes dirá, pero el acta dice que es $1 millón y se registró a 3 millones de soles. Sí, pero el acta es forma, el acta no es sustancia. En sustancia, el trabajador se llevó el dueño de la empresa se llevó 3.300.000 soles. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es un ejemplo, ¿no? Que se desprende de este párrafo 70b del marco conceptual. Y podemos esgrimir otros, ¿no? Por ejemplo, hay uno que a la SUNAT le gusta muchísimo, ¿no? Hay uno que a la SUNAT le gusta muchísimo. Cuando el dueño de la empresa es a la vez gerente general, gerente financiero, ¿no? O es un trabajador de la organización, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este gasto de personal de este ejecutivo tiene que ser medido a valor de mercado, ¿no? Inclusive la SUNAT tiene ciertos criterios para que se valorice, creo que hasta 4 formas de medir si es que esta remuneración está en valor de mercado. Y esto los amigos contadores saben, porque a la hora de preparar el PDT, a la hora de preparar su declaración de impuesto a la renta al año, tienen que hacer la medición de valor de mercado de la remuneración del accionista que a la vez es gerente general, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el gerente general gana, qué sé yo, 30.000 soles mensuales? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, pasaría que hay que someter su sueldo pues a medición de valor de mercado. ¿Y qué pasaría si el valor de mercado dice que este accionista solamente puede ganar 20.000 soles mensuales y no 30.000? Pues habría un exceso de 10.000 que habría que adicionar en la DJ, ¿no? 10.000 por 12 serían 120.000 soles de adicionar a la DJ, a la base imponible. Pero adicionalmente, ¿qué dice la SUNAT? Eso es dividendo. ¿Y qué creen que pensaría la norma contable? Yo creo que pensaría exactamente lo mismo. ¿Cómo se miden los ingresos? ¿Cómo se miden los gastos? Pues a valor razonable. Y cualquier exceso, en este caso el gasto, tendría que ser dividendo porque solamente porque es dueño le darían esa cantidad de dinero. Yo juego bromeo siempre con este caso, ¿no? Yo le digo a los muchachos que vienen a entrenarse, le digo, ¿qué pasaría si es que el hijito del dueño de la empresa, pues que recién acaba la universidad, qué pasaría si es que entra a trabajar a la empresa, ¿no? Y le dicen, usted va a empezar a trabajar desde lo más bajo de la empresa para llegar a lo más alto, ¿no? El papá dice eso, ¿no? Y lo manda como asistente de contador, ¿verdad? Y como es practicante, pues en el Perú debería ganar 850 soles, ponle que debería ganar eso como sueldo mínimo vital, un sueldo de un practicante, ¿no? Pero claro, como es hijito de papá, no va a ganar pues 5.850, no va a ganar 850 soles, va a ganar 5.850 soles, por mandato del dueño, al practicante. Ahí nos ponemos a pensar otra vez en este párrafo. ¿Los 5.850 soles serán gasto? ¿Qué dice la norma? La norma dice que el gasto no está relacionado con las distribuciones que se hacen a los dueños de la empresa, al dueño del patrimonio, a los participantes del patrimonio, dice la norma. Entonces, este exceso de pago, ¿qué cosa es?
¿No es acaso porque hay una vinculación? ¿No es acaso porque es el hijito del dueño? ¿Cómo deberíamos contabilizar en estricto sentido esa transacción? Pues 850 gasto y los 5.000 dividendo. Creo que la SUNAT también estaría de acuerdo con este tratamiento contable tributario, ¿no? Siempre digo que cuando las NIF le convienen a la SUNAT, esta las aplica convenientemente, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo con la SUNAT en este extremo, solo en este extremo, por favor, no me vayan a criticar después de que para diciendo que estoy de mano de la SUNAT, de mano de mis colegas, de los contadores. En algunos casos, pues, la SUNAT empate el criterio contable tributario generalmente cuando hay más recaudación, ¿no? Bien, y así por el estilo uno puede seguir encontrando mayores casos relacionados a este tema de los gastos que no están vinculados con los accionistas, ¿no? Por ejemplo, una vez estábamos haciéndole la auditoría a un cliente y otra firma había venido a hacerle un diagnóstico de adecuación de NIF, ¿no? Este cliente decidió contratar con otros el tema de la adecuación a NIF por un tema de independencia profesional. Nos dieron el diagnóstico, yo pude leerlo, y justo había un tema que como auditor le habíamos observado al cliente. Miren lo que habíamos observado al cliente. Observamos lo siguiente. Suele pasar en las empresas pues, medianas a pequeñas, donde no hay mucha formalidad, suele pasar pues de que el dueño de la empresa, que a la vez es gerente general, ¿no?, de la empresa, pues un viernes, más o menos al mediodía, decide irse pues a un buen fin de semana, como se lo merecen, ¿no?, supongo. Pero para irse de buen fin de semana, va al área de tesorería y solicita al tesorero, pues ponle 100.000 soles para su fin de semana. Tesorero, dame 100.000 soles para mi fin de semana, gírame un cheque, le dice, ¿no? O hazme una transferencia bancaria. Bueno, el tesorero, pues como es empleado, tiene que darle el dinero, ¿verdad? Y el dueño de la empresa firma un vale de salida, firma un vale para que sustente pues su salida de efectivo del tesorero, ¿no? Bien. Y por ahí pues está el contador dando vueltas, que se dio cuenta de que al dueño de la empresa le están entregando 100.000 soles, ¿no?, para su fin de semana. Así que desesperado el colega pregunta cómo contabilizar eso, ¿no? Y va donde el dueño y le dice, señor, pues usted está llevándose la plata, ¿cómo lo voy a contabilizar? Imagínense, el contador preguntándole al dueño cómo lo va a contabilizar. Esto pasa, señores, yo lo he visto, preguntándole al contador cómo lo va a contabilizar. Bueno, y el dueño de la empresa le dice, bueno, ponlo a cuenta de mis dividendos de fin de año. Ok, dice el contador, lo pondré a cuenta de sus dividendos, señor. ¿Y cómo hace este registro contable el contador? Pues abona el efectivo y carga a una cuenta por cobrarle al dueño de la empresa. Una cuenta por cobrarle al dueño de la empresa. Muy bien, ahí está el tema, colegas. Ahí está el tema. Y esto, yo creo que la mayoría, los que están viendo el video, ¿no?, creo que van a darme la razón, pues, de que así lo han hecho alguna vez en su vida, ¿no?, o lo siguen haciendo, ¿no? Que en la mayoría de empresas hemos visto esto y se repite. Cuando cuento esto fuera del país, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Sí, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esta cuenta de dividendos, ¿no?, y lo ponen como salida de dinero contra una cuenta por cobrar. Señores, aquí está el marco conceptual. Una cuenta por cobrar es un activo. ¿Qué es un activo? Es un recurso que la empresa controla. Ahora pregúntese, ¿la empresa controla un recurso, ese recurso que se llama dinero, o el dinero ya se fue? Segunda pregunta, si es un activo, de ese activo debe venir beneficios económicos, ¿no? La misma definición marco conceptual dice que del activo provienen beneficios económicos, claro. Ahora, de esta cuenta por cobrar, ¿va a venir algo? ¿Usted ha visto a algún accionista devolviendo ese dinero? Yo no he visto a ninguno. No sé si usted, yo a ninguno. Entonces, difícilmente ahí hay un activo. ¿Qué es entonces? Acá está la respuesta. ¿Cómo se llama aquel beneficio económico que se lleva el accionista? No es gasto. Y si no es gasto, ¿de cosa será? Pues patrimonio. Dividendos, señor. Y cuando la SUNAT mira en su balance general cuentas por cobrar accionistas, gastos diferidos vinculados con accionistas, cosa que la SUNAT dice que se ha puesto dinero a libre disposición del accionista, ¿qué dice la SUNAT que es esto? Dice que es dividendo presunto. ¿Y qué te cobra la SUNAT? Te cobra tu, me olvidé, creo que es 5%. Bueno, los tributaristas me van a corregir. Johnny Esquivel, ¿estás ahí? Corrígeme cuánto es la tasa de dividendo a personas naturales. Creo que es 5%. Te cobra el 5% porque te dice que eso es un dividendo.
Por más que lo hayas puesto en una 14, por más que lo hayas puesto en una 18. Y en ese escenario, la SUNAT y las NIF están completamente de acuerdo. Yo en ese extremo estoy de acuerdo con la SUNAT, ¿no? Por ejemplo. Y eso es un dividendo. Claro que alguno de ustedes pensará, pues, pero no hay acta de distribución de dividendos. Claro, los accionistas tienen que reunirse para distribuirse el dividendo. Oiga, este accionista que tiene 99% de acciones y 1% lo tiene su esposa, necesita reunirse con alguien para distribuirse el dividendo, ya se lo llevó. Y si usted está esperando el acta, eso es forma. Y en NIF, ¿de qué se habla? De sustancia antes que la forma. Así que tenga en cuenta eso primero. ¿De acuerdo? Entonces, otro concepto, otro asunto más que comienza a desarrollarse. Entonces nosotros le comentamos esto en los ajustes de auditoría a nuestro cliente, y otro cliente nos dijo que eso pues, bueno, mira, que lo vamos a poner en la adopción de NIF. Ok, para el año siguiente todo lo ponemos ahí. Ok, como el asunto tampoco revestía materialidad, dejamos que esto pase para el año siguiente. Al año siguiente, el consultor que habían contratado nos da su diagnóstico de adopción de NIF, ¿no? Mira sus consultores. Y en la parte que hablaba sobre estos dividendos, hicieron un memorando extenso, me acuerdo, donde decían de que un anticipo de dividendos se debe reconocer como una cuenta por cobrar. ¿Y cuál era su fundamento? La Ley General de Sociedades. Porque la Ley General de Sociedades dice que los dividendos se distribuyen según la utilidad del periodo. La Ley General de Sociedades, colegas, no es norma NIF, no es norma contable. Sáquense eso de la cabeza, ¿de acuerdo? Sirve para otras cosas, menos para contabilizar, ¿de acuerdo? Entonces ellos argumentaban en base a la Ley General de Sociedades. Pero la Ley General de Sociedades no es NIF, así que no sirve de argumento. Y que decía que esta cuenta por cobrar, miren este diagnóstico decía que esta cuenta por cobrar, si es que no se cobraba, debería reconocerse un deterioro de cuentas por cobrar con cargo a resultados. O sea, gasto. ¿Qué dice el marco conceptual? Dice que el gasto no está vinculado ¿con qué? Con las distribuciones a los accionistas. O sea, este diagnóstico contradecía el marco conceptual. Ese es el tema, colegas, de contratar gente, en principio barata, ¿no? No digo a la gente barata, sino servicios baratos. Me corrijo, servicios baratos. Ese es el problema de contratar servicios baratos. Es el problema de no evaluar bien el currículum de los consultores. Es fácilmente un consultor puede poner en su hoja de vida, que te presenten una propuesta, que es gran consultor de transnacionales, que es profesor de importantes universidades. Mira, que ponga aunque sea una. Si es consultor de transnacionales, que ponga aunque sea una. Que no ponga títulos tan pomposos, ¿no? Duda mucho sobre esos títulos, porque al final hacen trabajos como este, ¿no? ¿De acuerdo? A ver qué dice mi amigo Luis Enrique Ulloa. Dice, efectivamente lo que dices es correcto y hay que decir a algunas revistas del medio que no se contabilice el anticipo de dividendos en cuentas por cobrar y realizan. Sí, pues, las revistas del medio paran equivocadas. Yo le digo a los colegas que hacen suscribiéndose a revistas que todo el tiempo están equivocadas. Por lo menos en la parte que yo manejo, que es el tema de NIF contable, veo muchos hierros, muchos errores. Que sé yo ya de la parte tributaria, que será que habrá ahí, ¿no? Así que replanteen bien a qué revista se suscriben, ¿no? ¿Qué más? Así es, Eric, tienes razón. Sustancia antes que forma es de lo que hablamos en tema NIF. Daniel Caballero, patrimonio, está excelente. Melanea, saludos de Tacna, saludos a Tacna también, hace tiempo que no voy para allá, ¿no? Dígale al decano de Tacna que me lleve, pues, no sé por qué se ha peleado con algunos colegas. Bueno, esas son las cosas que debería comentarles, ¿no? Respecto al tema NIF. Bueno. O sea, 30 minutos de transmisión. Los temas NIF, inclusive solo del marco conceptual podemos hablar un montón de cosas toda la tarde compartiendo, o toda la noche compartiendo experiencias. Pero bueno, esto quería comentarles yo. Muchas gracias por estar ahí, son muy amables. Si tienen alguna consulta antes de cerrar la transmisión, yo con todo gusto, colegas, con todo gusto de responderles, ¿no? Saludos ahí a David Fajardo. Saludos a Beto Ramírez. Beto Ramírez está en Guatemala, ¿no? Me acuerdo que yo iba a Guatemala el año pasado y no tuve la oportunidad de conocerte, Beto, pero sí yo ya el año pasado estuve ahí, muy bonito. Me fui a Xochimilco, me acuerdo, el parque temático de aguas que hay, que es muy bonito. Me fui a disfrutar con mis hijas al parque temático que ustedes tienen, que es muy bueno, ¿no? Así que cuando gusten ahí, me voy a Guatemala. Ahí tengo un gran amigo en Guatemala que es Oscar Díaz, ¿no? Oscar Díaz, gran amigo que tengo ahí. Algún día también espero que me llegue allá por el Colegio de Contadores.
Willy Barcena me pregunta, si le aplicamos un interés, ¿sí podría ir en la cuenta 14? No tiene nada que ver con aplicarle o no un interés, no, yo estimo que no. A menos que sea un préstamo, que no voy a negar que sí puede existir, que un accionista preste dinero a su empresa, eso es perfectamente válido, tiene que haber un contrato de préstamo. Perdón, que la empresa le preste dinero al accionista al revés, eso sí puede existir, que la empresa le preste dinero. Y bueno, que haya pues la probabilidad de que el accionista pague, pues si no va a pagar, pues eso de dividendo, eso es darle forma. Y a mí algunos colegas me dicen, pero Freddy, ¿cómo le damos forma para que se contabilice de tal o cual manera? Y yo le digo, ¿es en serio? ¿Cómo darle forma? Si a la NIF, ¿qué le importa, la sustancia o la forma? Me están preguntando de la forma. Así que no trate de darle forma, colega, a aquello que no tiene sustancia, por favor. Por ser bueno bonito. ¿De acuerdo? Otro, si hay contrato. ¿Qué es el contrato? O sea, y si hay contrato, el contrato cambia la esencia. O sea, el contrato va a hacer que el jefe, que este dueño pague. Por un contrato espontáneamente va a aparecer el beneficio económico hacia la empresa. Digo, no traten de darle la forma. O sea, si en sustancia se trabaja tranquilamente, ¿no? Bueno, saludos a Julio César, a Francisco Díaz, gracias por estar ahí. Ahí Fajardo, Anali Agurto, saludos Anali, qué gusto verte ahí. Bueno, esos son algunos temas, colegas. No sé cuándo haremos otra transmisión, así que ya iremos haciendo algunas otras transmisiones sobre el tema que no se agota, ¿no? Entonces la recomendación es lean el marco conceptual, que es bastante interesante. El marco conceptual nos ayuda a solucionar varios temas NIF, ¿de acuerdo? Solo con definición de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso y gasto, ¿no? Por ejemplo, el pasivo, por decir una cosa última, ¿no? El pasivo está definido en 3 ámbitos temporales. Si ustedes leen lo que es la definición del pasivo, hay 3 ámbitos temporales para el pasivo. El primero es que el pasivo se generó en el pasado, ¿no? Viene de un evento pasado. El segundo es que la obligación es de hoy, es actual, existe en el presente. Y el tercero es que se va a pagar en el futuro de manera irremediable, se va a pagar, ¿de acuerdo? Si hay un pasivo, es que hay una obligación de pago, se va a pagar. Entonces miren los 3 componentes temporales del pasivo. Ocurrió en el pasado, existe en el presente, se va a pagar en el mañana, ¿de acuerdo? Si tú tienes una obligación que cumple estos 3 requisitos, ponla como pasivo y se acabó el asunto. ¿Qué pasa en algunas empresas? Que contabilizan el presupuesto. Ya, el presupuesto. O sea, contabilizan supuestos previos. Por ejemplo, el dueño de la empresa o el gerente general le dice, mira, ¿sabes qué? En diciembre vamos a darle uniformes a los trabajadores. ¿Ya? Así que desde ahora me provisionas, entre comillas, porque también está mal utilizado el término, me provisionas 100.000 soles mensuales, porque en diciembre vamos a dar uniformes a los trabajadores, así que hay 1.200.000 soles que reconocer. No lo pongas en diciembre, ponlo de a pocos, desde enero hasta diciembre, ¿no? 100.000 soles mensuales. Y claro, la contabilidad pues hace caso y comienza a contabilizar el gasto contra una cuenta por pagar, el gasto contra la cuenta por pagar. Eso nos pasó en un cliente. Llegamos nosotros a junio, en junio llegamos al cliente y vimos que había un pasivo de más o menos 600.000 soles y nosotros le preguntamos al cliente, ¿y esto qué es? Y nos responde pues que eso era una provisión, otra vez entre comillas porque está mal utilizado el término de la provisión en ese caso, que era una provisión de un gasto que se iba a ejecutar en diciembre, ¿no? De uniformes, que era un mandato de la gerencia. Y bueno, mi respuesta fue que ese pasivo de 600.000 soles que estaba puesto ahí en el balance a la fecha que nosotros revisamos, bueno, nosotros no éramos auditores, nosotros éramos sus adecuadores de NIF, éramos sus consultores en NIF. Le dijimos que eso estaba mal, ¿no? Porque ese pasivo no existía. Y la colega nos decía que sí existe, que el año pasado también lo hicimos, que existe. Le digo, mira, te voy a demostrar que no existe. Dame el nombre de la empresa a quien tú le debes el dinero para confirmar el saldo. Y ¿saben lo que nos respondió? ¿Cómo te voy a dar el nombre si todavía no conocemos al proveedor? Todavía no lo elegimos.
Con mayor razón, ¿verdad? No sabes a quién le debes, pero dice que le debe. Entonces, y la segunda situación, o sea, mire, ahí está incumpliendo con el hecho temporal del presente, porque la deuda es del presente. Si la deuda es del presente, es, en aplicación de marco conceptual, esta información es revisable, es auditable, esta información es confirmativa, se puede confirmar, y es una de las características de los estados financieros según marco conceptual, que la información se puede confirmar. Entonces, ¿yo puedo confirmar ese pasivo? La respuesta es no, no lo puedo confirmar cuando este pasivo se lo inventó la colega. Segundo, el pasivo viene de un evento pasado. Sí, pues viene de un evento pasado. A ver, ¿qué hiciste en el pasado? No se ha comprado nada. Además, el evento que te va a generar la deuda, el pasivo, va a ocurrir en el futuro. Esta contabilidad es futurista, ¿no? Es una contabilidad que a mí no me han enseñado todavía. Estimo que ustedes tampoco, porque no existe contabilidad del futuro, ¿verdad? Justamente es una de las cosas que nos achacan los contadores, que solo vemos el pasado. Pues vemos el pasado y contabilizamos el pasado para que se proyecte el futuro. Esa es la idea de la contabilidad, para que se pronostique el futuro, para que se proyecte. ¿De acuerdo? Entonces, lo temporal en este pasivo no se estaba cumpliendo. Así que dijimos, este pasivo no existe. Como nosotros éramos sus asesores en la ecuación del NIF, pues ellos podían decidir en qué extremos nos hacían caso y en qué extremos no, ¿verdad? Pues en este extremo decidieron mantenerse con su misma práctica contable y no hicieron ningún ajuste. Bueno, en junio o en julio más o menos, nos fuimos, pues, junio, julio acabamos la adopción del NIF, nos fuimos y ya. Y el pasivo se quedó ahí. El pasivo se quedó ahí. Resulta que después me entero, porque la colega, pues una colega amiga nuestra, ¿no? Nos llaman, hace consultas todavía recurrentemente. Y nos dice, mira, Freddy, lo que pasó, mira lo que pasó. Que en diciembre ya había un pasivo acumulado de 1.200.000 soles. Y para ya el cierre de estados financieros en enero, para el cierre anual, la gerencia le dijo a la colega, a la contadora, que no habían obtenido las utilidades que habían proyectado del año, ¿no? Y que en consecuencia no iban a comprar los uniformes. Entonces la colega dijo, entonces reverso la provisión. Entonces la gerencia le dijo, no, déjalo ahí porque de pronto en enero o febrero pues se revierte la situación, generamos utilidades y de pronto compramos entre enero y marzo compramos los uniformes, así que déjalo ahí, le dije, ¿no? Así que la colega, haciendo caso pues a la gerencia, lo dejó ahí. ¿Y qué pasó? Pues que a diciembre había un pasivo que no existía. Y claro, esto es fácilmente detectable, colega, ¿no? Si el importe es material, esto es fácilmente detectable. Así que el auditor financiero lo detectó y le dijo que ese pasivo no existía y que debía ajustarlo. Bueno, esta fue la anécdota que me contó la colega. ¿Ya ven? En el mundo NIF es fácilmente identificar activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Lo único que tenemos que hacer es mantener la lectura acá de las NIF, que la verdad, yo digo, algunos colegas me dicen, profe, un libro que me enseñe a interpretar las NIF. ¿Cuál interpretar? Está escrito, bueno, si no, yo lo tengo en inglés, si usted lo tiene en castellano, yo lo he leído en castellano también, es clarísimo, ¿no? Hay algunas cosas que interpretar, pero la mayoría, yo me atrevo a pensar que el 90% se lee de manera literal, lineal, sin ninguna necesidad de interpretación. Bueno, colegas. José Horna, el pasivo contingente no se reconoce, solo se revela. Eso tiene razón, el pasivo contingente se revela. Pero este pasivo que yo estoy comentando, estimado Samuel, no es un pasivo contingente. No es para nada contingente. En realidad no es pasivo contingente. Es un pasivo que la empresa ha presupuestado y lo quiso contabilizar. Y bajo NIF no se contabilizan presupuestos, ¿de acuerdo? Seguramente desde la universidad ustedes recordarán que nos decían que había varios tipos de contabilidad. Una contabilidad de gestión, por ejemplo, ¿no? Una contabilidad administrativa, una contabilidad que solamente obedece a reglas internas puestas por la gerencia. En esa contabilidad usted puede hacer lo que quiera, contabilice los presupuestos si quiere, ¿de acuerdo? Pero en un estado financiero preparado para usuarios de terceros, y esta es una entidad financiera que emite estados financieros de terceros, pues lo que importa es los temas NIF, ¿no? Ahí no hay vuelta que darle. El presupuesto no se contabiliza, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, ya... muy bien, hola María Guadas, hola Beder Argenti Escalante, hola Samuel, hola Gerson. Bueno, gracias por estar ahí, han sido muy amables y ya es hora de dormir ya. Esto me emociona mucho, pero ya también hay que descansar. Yo les agradezco mucho la presencia en el video
y ya estaremos publicando los eventos que vamos a hacer, espero que nos acompañen. ¿Sí? Bien, saludos a todos ustedes, saludos Johnny Esquivel, Johnny ya debe estar dormido, ¿no, John? Saludos Neisser, saludos Loida, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la, no sé cuándo, nos veremos en algún momento en que no podamos dormir, ¿no? Bien, colegas, saludos contables, pásenla bonito, que descansen muy bien y mañana, como siempre, pues a trabajar con entusiasmo, ¿no? Los temas contables no se agotan, ¿no? Siempre chamba vamos a tener. Así que con fe y buen humor. Chao, saludos contables, nos vemos dentro de poco, espero. Esta música me gusta mucho. Pero un poquito más porque van a creer que lo estoy pirateando y cosas así.